continuación, Impacto de Dios. Este programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia de clasificación tipo A, apto para todo público. De producción nacional. Impacto de Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bien, damos gracias a nuestro Dios por este privilegio que nos da de compartir las escrituras y estar en este lugar para sus hogares, sus oficinas, por medio de la palabra del Señor. Y agradecemos a nuestro Dios. Hoy tenemos con nosotros el apóstol hermano Romero, está con nosotros para compartir las escrituras, y que damos la bienvenida a nuestro hermano Romero. Muchas gracias y muy buenas tardes a toda la audiencia, a esa gente hermosa, bella que está viéndonos a través de estas cámaras. Les bendecimos en el nombre del Señor y de verdad esperamos que esta hora podamos compartir con ustedes y esas inquietudes que están en ustedes podamos nosotros ser partícipes, dar respuesta y retroalimentarnos, o sea interactivo, porque el Espíritu Santo tiene cosas magníficas en esta tarde para todos nosotros. Así que les bendigo en el nombre del Señor. Y queremos recordarles también que pueden participar con nosotros a través de nuestro número telefónico, a través del Facebook, Impacto de Dios, y los números telefónicos que están en pantalla. Te pueden enviar su mensaje para compartir el tema que vamos a tocar ahora. Ahora permítame decirles que estamos ahorita en vivo. Salimos en vivo a las 4 de la tarde, que es ahora, y en la noche es la reposición. Así que bueno, dice la escritura en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo número 9, disculpen. El versículo 9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Pero el versículo número 10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Sí? Lo que queremos compartir de las escrituras en esta tarde es que la palabra nos hace libre, y esa misma palabra que nosotros hemos recibido, que nos hace libre, permite que cuando la hablemos, otros le produzcamos libertad a otras personas. ¿Sí? Muchos de nosotros hemos recibido una palabra a nuestro espíritu, hemos recibido una palabra a nuestras vidas, vamos a decirlo de esa forma, pero a veces no la colocamos o la ponemos en práctica, tal vez porque dudamos, tal vez porque no nos creemos capaces de realizar lo que la palabra nos está diciendo que vamos a realizar, que es el caso de Jeremías. El caso de Jeremías es que cuando Dios llama a Jeremías, hermano Romero, Jeremías tenía un problemita serio, tenía un problemita que él, ¿verdad?, no se creía, vamos a decir, digno, capaz, se menospreciaba él mismo, porque comenzó a colocar excusa para no ejecutar lo que Dios le estaba mandando hacer. Y dice aquí, para comenzar, hermano Romero, dice aquí, para comenzar, dice: y Jehová extendió su mano y tocó mi boca. Queremos tocar el primer puntico, es que cuando Dios estira la mano, toca nuestra boca, hay cambios. Hay cambios cuando Dios nos estira la mano, nosotros sentimos la mano de Dios estirada. ¿Qué sentimos? ¿Qué pasa después que Dios trata con nosotros, hermano Romero? Indudablemente, cuando Dios se mueve a hacer algo, tiene propósitos específicos para la persona con quien va a tratar. Y si analizamos la vida del profeta Jeremías, vamos a ver toda la situación, su vivencia, su ministerio, la forma en la cual se desarrolló la palabra. Y cuando Dios toca la boca del profeta, está dando indudablemente algunos pasos fundamentales que iban a marcar a este gran ministerio. Primero, iba a hacer la transmisión de la palabra de Dios a la palabra
que iba a hablar este profeta. O sea, este hombre iba a hablar indudablemente lo que Dios iba a hacer. No iba a ser una palabra natural, porque lo sobrenatural es lo natural para Dios. Y ahora Jeremías iba a hablar lo natural de Dios, pero lo sobrenatural para los humanos. Y tú, pastor, acabas de hacer, lo que acabas de decir es importante. ¿Por qué? Porque cuando Dios toca a una persona, la marca para algo especial. Cuando Dios toca nuestras vidas, nuestras bocas, cuando toca nuestra persona, nuestro espíritu, nuestra persona espiritual, indudablemente Dios está marcando y te está haciendo, te está señalando, marcando para hacer cosas que Él va a hacer a través de ti, porque lo va a hacer Dios, pero tú eres quien lo vas a ejecutar acá en la tierra. Y eso era lo que pasaba. Jeremías fue marcado por Dios para que hiciera dentro de los hombres lo que Dios estaba diciendo, lo que Él iba a hacer y lo que iba a hablar, porque eso es el ministerio profético, específicamente del profeta Jeremías. Dios estaba marcando a este hombre para que en la tierra dijera lo que Dios quería decir, para que anunciara a los hombres lo que tenía que anunciar, para que dijera el cumplimiento, todas las cosas que Dios le daba a él que dijera por medio de su espíritu, para que los hombres conocieran la verdad de Dios. Y eso pasa en este tiempo. Los hombres o las mujeres que son marcadas por el Espíritu de Dios, cuando son tocados, es para hacer el propósito de Dios en este tiempo, y así va a suceder. ¿Sabe que hablando de lo natural de Dios, y sabe que lo natural de Dios, usted lo dijo, es sobrenatural para nosotros? Ahora, nosotros hemos sido llamados, tocó el tema de la iglesia, nosotros hemos sido llamados igual que Jeremías, hemos sido marcados por el Espíritu de Dios, hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros caminemos ¿dónde? En lo sobrenatural. ¿Qué es caminar en lo sobrenatural? Caminar en lo sobrenatural es caminar en la palabra, creer lo que dice la palabra. ¿Por qué? Fíjate algo, hermano Romero. Jeremías, él mismo se menospreciaba. No, yo soy un muchacho, no me van a escuchar. Y lo mismo que Gedeón. Gedeón, Dios le dijo varón esforzado, valiente. Y él dijo, yo esforzado, yo valiente. No, yo no. Ese será otro. O sea, Dios, cuando llama a alguien, Dios mira lo que es ese alguien para poderlo llamar. O sea, si Dios le llamó a usted, me llamó a mí o llamó a cualquiera de los hermanos que nos están mirando, quiere decir que Dios nos mira como varones esforzados, como mujeres esforzadas, como gente valiente, como gente que sí sabe Dios, que tiene la capacidad para hacerlo, que gente que sí sabe que son, tiene las garras para hacerlo. Por eso es que dice aquí Jeremías, y puso mis palabras, y he puesto mis palabras en tu boca. ¿Sabe que la palabra de Dios, yo digo que el conocimiento nos hace libre? El conocimiento nos hace libre. ¿Por qué? Porque la palabra es el conocimiento. Jesús es el conocimiento. Jesús te hace libre, ¿sí? Ahora, fíjate que en Levíticos hay algo impresionante, ¿verdad? Que dice la Biblia que la mujer, los dueños de hacienda, no podían. Levítico capítulo 19, versículo 10, dice que ellos no podían, cuando estuvieran recogiendo la cosecha, no podían recogerlo todo, sino que tenían que dejar para la gente pobre, ¿sí? Entonces, pero en Marcos y Lucas especifica que había una mujer llamada la Sirofenicia. La Biblia la nombra como la Sirofenicia. Ella va donde Jesús y le dice, epa Jesús, socórreme, ayúdame. Y no le prestaba atención. Y la mujer gritando, epa. Entonces le dice Jesús le dice, mira, el pan no es para los perros, sino para la casa de Israel. Entonces ella dijo, sí, pero los perros comen de la migaja de su Señor. Esa mujer estaba caminando en la palabra de Levítico. ¿Por qué? Porque ella dijo, sí es verdad, pero ustedes tienen que dejar para que nosotros recojamos y para que nosotros comamos. Entonces yo quiero esa migaja. Jesús se quedó mirando y dijo, grande es tu fe. ¿Por qué no le dijo al principio, grande es tu fe? Porque ella no le había declarado la palabra, ¿sí? Esa mujer pudo haberse ofendido, pudo haberse, bueno, ¿y qué le pasa a este? ¿Qué se cree? No, ella sabía quién era Jesús y sabía que si utilizaba la palabra
que si caminaba en la palabra, Dios estaba obligado a responderle, porque Dios está obligado a responder esta palabra. El detalle de la iglesia en este tiempo, de los ministerios, de los que la gente que ha sido llamada por Dios, que no hemos querido caminar en lo sobrenatural de Dios, no hemos querido anunciar lo sobrenatural o lo natural de Dios. Escuché un predicador decir que lo natural, lo sobrenatural es lo natural acelerado, decía. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que acelerar ¿qué? Nuestras vidas. ¿Cómo es acelerar nuestras vidas? Al acelerar nuestra vida natural, vamos a comenzar a entender lo sobrenatural. Ahora, ¿dónde es que Dios quiere llevar a la iglesia, hermano Romero, apóstol? ¿Dónde Dios quiere llevar la iglesia y cómo quiere que la iglesia camine en este tiempo que estamos viviendo apostólico y profético? Mira, estas son dimensiones de grandeza. La persona que no tiene la revelación se va a ofender. Esta mujer no se ofendió porque ella tenía la revelación de la palabra. Cuando era natural que alguien en lo natural se ofendiera. Wow, ¿me estás llamando perro? ¿Cómo tú me vas a llamar perra a mí siendo una mujer? Es más, viniendo a ti que se dice que tú eres el maestro, que tú eres Jesús y que has ayudado mucho, y me vas a decir, me vas a tratar como una perra. Wow, estoy ofendido. Y cualquier persona en lo natural, sin la revelación, se va a ofender. Pero esta mujer tenía revelación y se movió en esta dimensión y obtuvo lo que estaba buscando y movió y pudo ver la manifestación de la gloria de Dios. Jesús dijo, grande es tu fe. No he visto fe, no lo he visto como esta mujer. Esta mujer tiene la revelación. Israel conocía la escritura, pero no la usaba. Pero le faltaba mucha revelación porque estaban cegados. Ahora, ¿qué sucede? ¿Dónde quiere llevar el Señor a la iglesia? Estos son tiempos de gloria. Estamos hablando de tiempos proféticos, de tiempos apostólicos, y no es porque sean nuevos. Alguien quiere como extraer de 3 ministerios 2 porque falta mucha revelación. Los ministerios son 5 y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero los tiempos son diferentes. Los tiempos a los cuales nos movemos tenemos que acelerar. ¿Y qué está pasando? ¿Hacia dónde quiere llevar el Señor a la iglesia? Quiere llevarlo a la naturalidad de Él. El Señor quiere llevar a la iglesia a lo natural de Él, que para nosotros es lo sobrenatural de Dios. ¿Sabe qué dice? Que Dios apresura su palabra. Su palabra, o sea, correcto. Si Dios apresura la palabra, quiere decir que está acelerando la palabra para el cumplimiento. Y si Dios acelera la palabra para el cumplimiento, quiere decir que nosotros también tenemos que acelerar. Porque los llamados a eso somos nosotros. ¿Cuál es la posición nuestra? Si nosotros no estamos posicionados, nos vamos a entender muchas cosas que en los tiempos del Señor. ¿Qué sucede? Cuando la persona se ve como un trapo de inmundicia, es porque le falta posicionarse de la palabra de Dios. Jesús nos dice, ¿cuál es tu posición? En el reino de Cristo, en el reino de Dios, ¿cuál es tu posición? Yo soy hijo, soy lavado por la sangre de Cristo, estoy sentado en lugares celestiales con Jesús, soy el cuerpo de Cristo. Todo eso es posición. Es la revelación de la palabra para posicionarme y luego poseer lo que es mío. Y dice aquí, hermano, vea, te he puesto en este día sobre naciones y sobre el reino. Posición. Posición. Cuando el Señor te pone, te posiciona. Mira, alguien puede ser lo peor, el trapo peor de acuerdo a la sociedad. Puede ser drogadicto, homosexual, transformista, llámese el pecado cual sea o condición de vida. Pero cuando Jesús viene y tienes el encuentro con Jesús, te es revelado Jesús por medio del Espíritu Santo, entonces ya tú no eres. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tú tienes una nueva vida, tienes una nueva dimensión, pasaste ahora a lo natural de Dios, a una nueva vida. Entonces ya tú no eres igual, pero tú en mucha gente le falta dar este paso y posicionarse, porque sigue diciendo, Señor, yo soy, perdóname, Señor. Ya Jesús te perdonó. Señor, mira, yo no soy digno de ni siquiera levantar mis manos, o no soy digno de llamarme tu hijo.
Pues yo digo, yo sí soy digno, porque Jesús dijo que yo era digno y Jesús pagó mis pecados. Entonces yo debo posicionarme para obtener esa posición en el reino de Jesucristo. Entonces cuando yo estoy ubicado, entro a lo acelerado de Dios. Mucha gente no entra a estas dimensiones porque sencillamente se queda todavía con la vida vieja, y no es que no sean nuevas criaturas, es que ellos son los que no quieren como arrancar. Tiene como miedo al éxito. Sí, miedo a entrar a esta dimensión. Me dijo alguien, Betuel, tú puedes controlar 20 personas, pero no puedes controlar 300. Me dijo, Betuel, con 100 personas que uno llegue a tener, está bien. Me dijo, yo le dije, tú no puedes hablar conmigo. No soy mejor que tú. No puedes hablar conmigo. ¿Por qué? Porque Jesús alimentó 6,000 y más. Y Jesús le dijo a los discípulos, denle vosotros de comer. En el capítulo 6 de Juan, denle vosotros de comer. O sea, quería decir que los discípulos tenían capacidad para multiplicar el pan. Sí, y la iglesia lo tiene hoy. Eso, pero el detalle es que ellos no se atrevieron a caminar en esa palabra que dio Jesús. Sí, no se decidieron, porque la palabra es decisión. Cuando la iglesia se decide, cuando la persona... Sí, cuando tú te decides, claro, hay un precio que pagar, porque el precio es la estructura de algo que está establecido y que la persona dice, yo creo que debe ser así, yo creo que debe ser asado, o yo creo que debe ser esto, es la estructura establecida. Pero cuando la gente se mete a esta dimensión, empieza a caminar en lo natural de Dios, se posiciona y entonces empieza a hacer lo que el Señor ha dicho. ¿Qué dijo el Señor? Que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Para qué es la sal? Para sanar, que somos la luz del mundo, que para alumbrar, que nosotros somos los que tenemos que ir a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos. Para eso, no eso lo hace Jesús, pero quiero decir, ¿dónde está Jesús? ¿Pero cómo lo va a hacer si no nos movemos? Porque el cuerpo de Cristo somos nosotros. Es que se nos olvida que somos la iglesia. Somos la iglesia de Jesucristo, somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, sentado en lugares celestiales para que nosotros estemos con Él, pero el cuerpo de Cristo está en la tierra para que haga la obra de Cristo en la tierra, porque le corresponde a la iglesia, como cuerpo de Cristo en la tierra, actuar en la tierra, porque eso lo es establecido por el Señor. Agárrame la Biblia. ¿Qué pasó? Hubo una acción. Accionar, correcto. Dios nos dice a nosotros, háganos el favor, vayan a sanar enfermos. Al usted moverse, agarrar y llegar hasta allá, ya Dios está haciendo. Sí, fue imperativo, porque la palabra del Señor, de manera imperativa dice, id. ¿Cómo envió el Señor? Esto no fue en el pasado. Oiga, fue una orden para la iglesia, y todos los que creemos a Cristo, los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, lavados con la sangre de Cristo, los que hemos experimentado el gozo y estar bajo la presencia del Señor, los que un día seremos transformados, arrebatados, llevados a estar con el Señor, los que estamos viviendo la experiencia de ser hijos de Dios, entonces tenemos todas estas bendiciones. Solo tenemos que accionar, decidirnos a hacer, Pedro, porque eso es esa es la función de Pedro la iglesia. Escucha esto. Estaban todos en la barca y había una tempestad horrible. Estaban asustados. Jesús viene caminando por el mar. Los 11 se asustaron. 12 todos se asustaron. Un fantasma. Jesús dijo, no teman, yo soy. No teman que yo soy. Luego, Pedro se levanta y dice, si tú eres, manda que yo camine. Vaya. Ve la palabra que dijo Jesús, manda, que dijo Pedro. Jesús dijo, ven. Él obedeció la palabra, 3 letras. Ven. Pedro se bajó de la barca y caminó por el agua. Se hundió, sí es verdad, pero caminó. Pero los 11 que se quedaron, no hicieron nada. No hicieron nada. Se quedaron mirando a Pedro caminar por las aguas. Y yo voy a decir algo. Jesús no se trajo a Pedro cargado para atrás. No, tuvo que salir. Tuvo que sacarlo y caminar con él de regreso. Ahora, mira para acá.
Los 11 se quedaron. ¿Sabe cuánta gente, verdad? Dios le está diciendo, está siendo azotado por las olas. Hay gente que vive de prueba en prueba, de lucha en lucha. Todo el tiempo están en los mismos, pero no se le ve un crecimiento. Y la Biblia dice lo contrario, queremos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Entonces, hay gente que está siendo azotada, pero Jesús le está diciendo, no teman, yo soy, sálganse de esa barca, caminen conmigo por encima del agua, caminen en la palabra, caminen en lo sobrenatural. Sí. Bueno, Pedro se hundió, sí es verdad, pero el único hombre que se atrevió a caminar por el agua fue Pedro. ¿Me entiendes? Ahora, nosotros a veces no nos atrevemos a caminar como camina Jesús. Jesús dijo, cosas mayores que las que yo hice, vosotros van a hacer. O sea, hablándole a quién, hablándole a la iglesia, hablándole a la iglesia. Jesús dijo, por todo el mundo predica el evangelio. Aquí dice que te he puesto sobre naciones, sobre reino, para arrancar y para destruir. ¿Qué vas a arrancar? El reino del diablo. ¿Qué vas a destruir? Las murallas del diablo. ¿Para qué? Dice aquí, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Qué vas a edificar? El reino de Dios. ¿Qué vas a plantar? La palabra del Señor se planta, la semilla se plantó. Eso va a crecer, eso va a avanzar. Digo yo, Betuel dice, ¿qué pasaría si todos los evangélicos despertáramos y dijéramos, yo tengo la capacidad, yo soy hijo de Dios, yo voy a hacer proezas en el Señor, yo lo voy a lograr, nadie me va a detener, yo me voy a bajar de la barca, ya no voy a estar siendo azotado por enfermedad, ya no voy a estar siendo azotado por luchas y pruebas. Yo voy a caminar por encima de la lucha, yo voy a caminar por encima de la prueba, porque para mí no hay dificultad, porque la Biblia dice que mientras yo mire a Jesús, no hay dificultad. Pedro vio a Jesús, caminó con Jesús. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia en este último tiempo que nos queda en esta tierra. Ya no podemos caminar como el tiempo antiguo, tenemos que caminar en santidad, sí es verdad, pero hay que caminar viendo la gloria de Dios. Tenemos la nube arriba de nosotros, viejo. Tenemos la nube de día y de noche. Tenemos esa gloria encima de nosotros. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermano? Que Dios nos hizo sacerdote. O sea, nos vistió como... Si Dios nos hizo sacerdote, quiere decir que nos vistió. Y hay dos connotaciones. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 6, que Jesús nos constituyó para con el Padre, reyes y sacerdotes. Las dos connotaciones, los reyes son los que decretan. Y dan palabra. Y son los que tienen autoridad. Son las personas de influencia en el gobierno. Y estoy hablando del gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios es la influencia en todo el mundo. Y los sacerdotes son los que ministran, los que tienen el acercamiento al altar. Así que Jesús dice que nos constituyó. Eso no es que nos iba a constituir, no, presente, nos constituyó para con el Padre, reyes y sacerdotes. La palabra que hace mención en Jeremías está hablando de esa palabra profética, la palabra profética que es la que destruye, la que derriba, pero que también la que planta, la que edifica. Esa palabra, la palabra que viene de Dios. No hay palabra más profética segura que la palabra de Dios, pero son cosas que el Señor está haciendo y que mucha gente por temor, gente por miedo, otros por desconocimiento, otros por estructura, por patrones, como que quieren obviar lo que es un principio bíblico. Si nosotros no nos decidimos, jamás vamos a ver cosas grandes y vamos a hacer proeza. Si nosotros no avanzamos en lo natural de Dios, jamás vamos a ver lo grande de Dios. El Señor está esperando por un pueblo que está acá en la tierra, que sea decidido para Él hacer lo que le corresponde hacer, pero no va a venir a hacer lo que le corresponde a la iglesia hacer. No. Nunca va a hacer el Señor lo que ha puesto a que la iglesia haga. Por eso se nos preguntará,
¿quiénes tenemos que ir a predicar el evangelio? Nosotros. Somos nosotros. ¿Quiénes tenemos que ir a sanar los enfermos? Nosotros. Porque ¿a quién le fue dada la autoridad? A nosotros. ¿Quiénes las personas de influencia en la tierra? Nosotros. Entonces es una cuestión de posición, de tomar la palabra y personalizarla, decir, yo soy la autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que la autoridad estaba en mí. Me la dio. Entonces yo debo creer a la palabra de Dios. Sin la estructura condicionada, porque al Señor no se le condiciona. El Espíritu Santo es tan real que no es algo, es alguien. Y el Espíritu Santo está haciendo cosas vertiginosas, grandes en ministerio. Mira, yo con todo respeto a los hermanos, amigos que me ven, el Señor en este momento, cansado de estructuras, se está derribando y está moviendo cimientos, Betuel, está moviendo cimientos y diciéndole, mira, el Señor de la iglesia soy yo. Quien dirige a la iglesia es el Espíritu Santo. Eso está diciendo el Señor a nivel mundial y está despertando, sacudiendo, porque hay veces nosotros como ministros, y un ministro, quiero decir, un ministro es un servidor. Quienes servimos al Señor debemos captar esto. Estamos puestos para hacer un trabajo de excelencia, tenemos una posición en el reino de Dios, pero nosotros somos servidores del Señor. Ahora, ¿por qué el Señor está haciendo esto? Porque nosotros hemos querido como obviar algunos pasos fundamentales, y el Señor en esta hora, en este tiempo, está moviendo cimientos para que todo lo que Él tiene preparado, pues tenga que serlo. Mira, ahorita hay gente que se convierte, Betuel, y mañana tú lo ves haciendo cosas grandes, y lo primero que alguien sale, wow, pero si eso yo tengo 30, 40 años, ¿por qué no lo hago? Bueno, si yo no lo hago, el Señor no va a dejar de mover a alguien para que esa obra se haga porque yo soy José o porque tú eres Betuel. Si yo no quiero hacerlo, pues el Espíritu Santo va a motivar, va a mover a alguien, lo va a levantar, y lo que yo dejé de hacer, se va a hacer, porque la obra del Señor no se va a detener. ¿Sabe qué, hermano? Cuando yo tenía 3 meses, yo leí en la Biblia que yo podía echar fuera demonios. Y yo me recuerdo que yo deseaba que alguien se endemoniara, para decir la verdad. Y en una ocasión, eso pasó. Amén. Eso pasó. Y yo me recuerdo, y esta es mi oportunidad. Porque hay gente que tiene 1 año, 2 años dentro de la iglesia y dicen que no están listos, no están capacitados. No están preparados. Sí. No, yo estoy preparado desde que acepté a Cristo. Entonces, me recuerdo, varón, que me le fui encima. Eso me acuerdo, me dan ganas de reír, ¿no? Porque el demonio, yo soy el indio hueca y puro, y a mí que me interesa. Y a mí que me interesa eso. O sea, y entonces me dice que tú no me vas a echar fuera. No, la Biblia dice que sí. Yo no sé cómo iríamos a hacer aquí. Usted se va. Varón, y me recuerdo que me dijo que no, varón, le brinqué encima en el nombre del Señor. Ahí fue cuando hablé en lengua por primera vez. Ahí, hablé en lengua. Luego, viene alguien y me ministra mi vida y me dice que Dios me constituyó pastor. Y otras cosas más, no digo. Voy a decir lo que estoy ahora. Entonces, y me recuerdo que iba a ser predicador. Bueno, pues yo soy predicador. Agarré a un muchacho que era nuevo, convertido también, que ahorita es pastor. Y le di unos tratados y nos montamos un autobús. Le dije, tú vas a repartir los tratados y yo voy a predicar. Nuevo convertidito. Eso fue antes del endemoniado. Entonces, él repartió los tratados y él me dijo, ahora tienes que predicar. Pero yo estaba caminando en la palabra que me habían dado. Era para ver si era verdad. Y era verdad. Entonces, pero como yo no conocía mucho las escrituras, y era una estructura fuerte, me recuerdo que me paré en el autobús y el muchacho me dice, bueno, predica. Y le digo al del autobús, bájale volumen allí que voy a predicar. Ah, bueno, él bajó. Dije rápido, varón, predique. Él, si no hallaba que decir, varón, no tenía mucho conocimiento. Le dije, bueno, aquí el que no se arrepiente se lo va a llevar el diablo, dije. Pero escucha, o
sea, lo hice por no tener conocimiento. Pero donde te quiero llevar es a que, a pesar de que no tenía un conocimiento, yo creí esa palabra. Estaba decidido. Estaba decidido. Es tanto así que a los 7 meses, sin haberme bautizado en las aguas, porque es un lío ahorita, para que alguien salga a predicar, tienen que bautizarlo, que para que sin estar bautizado en las aguas, yo fui a pastorear. No había quien fuera, yo voy. Yo mismo soy. A donde estoy ahorita. 7 meses tenía en el evangelio. 7. Y yo fui a pastorear. Hasta ahora. ¿Y te ha respaldado el Señor? Y me ha respaldado el Señor. ¿Por qué? Porque yo creo yo. Yo creo. Dios me dice a mí, Betuel, zúmbate allí. Yo me zumbo. De que me zumbo, porque yo le creo a Dios. Caminar aquí en la palabra es un poco complicado, un poco difícil. Porque, oye, es como una locura, es como algo extraño. Sí, porque mira, las cosas de Dios son locuras para los naturales. Es para los naturales. ¿Me entiendes? Y entonces, yo he hecho cosas, sobre todo en la iglesia. En la iglesia. Yo le digo a los hermanos, mira, una vez me llegó alguien. Oye, esto de repente no lo van a entender mucho, es una locura, ¿no? Me llegó alguien y me dijo, oye, pastor, que tengo una necesidad horrible, se me presentó una dificultad tremenda, necesito 2,000 bolívares. En ese momento, fue para ese momento que me vino la palabra, fue para ese momento. Dios me dice, escupe y dile que los agarre. Me dijo Dios, agárralos ahí. Me dijo, pastor, bueno, si tú no los quieres, yo los voy a agarrar. Tú dices, no, pastor, bueno, yo sí. Lo agarré la tierra mojada de saliva y me la metí en el bolsillo. Como a la hora me llegó alguien con 2,000 bolívares. Él no creyó esa palabra. Al acto profético. Al acto profético. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasa ahorita? Que para muchos es extraño. No es que yo ande escupiendo para que la gente agarre plata. No, estoy diciendo que fue en ese momento. Sí. Fue una palabra que me llegó en ese momento. Jesús escupió, hizo barro y se lo metió al ciego. ¿Y acaso no tenía poder el Señor para decir recibe la vista? Sí tenía. Ah. Pero es la manera de Él. Sí. ¿Me entiende? Ahora, hermano Romero, usted, nosotros que hemos tenido experiencias con el Señor, yo sé que Dios es real. Y yo le aseguro a usted, mire, una vez tenía una Biblia yo estaba enamorado de esa Biblia. ¿Usted se ha enamorado de una Biblia? Tú, sí. Sí, enamorado de esa Biblia. Dios sabía que yo estaba enamorado de esa Biblia. Y un día estoy orando y me dice Dios, levántate y llévale la Biblia que tú amas a fulano. Ay, Dios. ¿Qué prueba? Porque es algo que tú estás adaptado. Es tremendo así que cuando tú tienes una Biblia, tú la abres y ya sabes dónde está todo. Sí. ¿Me entiendes? Tú me das la Biblia tuya y me pierdo. Y fui, varón. Le dije, tenga, varón, Dios le mandó a dar la Biblia. ¿Sabe qué me dijo el varón? Le pedí yo a Dios anoche una Biblia, pero jamás pensé que Dios le iba a hablar a usted. Me dijo, usted le está pidiendo Biblia a Dios. Tómate que me se la di. Obedecer la palabra es un poco complicado. Ahora, hermano, tocando el temita de obedecer. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer? Está la voz del corazón, está la voz audible. ¿Sí? La voz del corazón es cuando usted siente acá de hacer. Hay gente que siente de hacer algo y no lo hace. Oye, ¿seré yo? ¿Será Dios? No, es Dios para que lo haga. Mire, Dios me ha tocado mi corazón para bendecir en ofrenda a personas. Betuel, dale lo que tú tienes a fulano. ¿Cómo no, Dios? Tenga, Dios me dice que te lo dé. Y por eso Dios me ha bendecido. Sí. Por eso. Ahora, hermano, usted y yo entendemos este proceso o este trabajo de Dios que hacen uno. ¿Qué pasa con aquellas personas que sienten de dar algo en su corazón? Sea para la iglesia, sea a un hermano, a una hermana, y no lo hace. ¿Qué pasa? Pues detienen la bendición de Dios.
Yo te entiendo perfectamente porque hay gente, nosotros que estamos en este campo, tú llegas a una ciudad y de repente algún pastor o un hermano, un empresario llega, pastor, yo siento de bendecirle, y te da una ofrenda y tú no sabes cuánto es, te lo metes al saco, wow, 4, 5, 6 millones de bolívares, y le quiero bendecir para que cubra sus gastos, y cuando estás ahí, sientes esa locura que tú estás hablando, y dice el Espíritu Santo, viene alguien y te dice, dale eso a mi siervo. Wow, pero tenía dispuesto a pagar el hotel, tenía dispuesto el avión, el ferrocarril, el bus, qué sé yo, y me voy a obedecer. Toma. ¿Qué fuiste en ese momento? Fuiste un recipiente, pero Dios quiere ver tu corazón. Hay gente que detiene la mano de Dios porque el Espíritu Santo les está hablando. Dios a través del Espíritu, a su Espíritu, le habla y le dice, haz esto para ver qué tal. Hay gente que pierde la bendición por una pequeña cantidad de dinero o por una pequeña cosa material. Y Dios dice, wow, si en lo poco no puedes ser fiel, ¿cómo vas a ser fiel en lo mucho? No puedo darte más. Las ventanas o las puertas del cielo no se pueden abrir porque no eres una persona confiable. Pero cuando tú eres una persona que el Señor te habla y tú te mueves a eso, pues sencillamente ese es el secreto de la gran bendición. Y caminar en la palabra, eso es caminar en la palabra. Eso es caminar, y eso es lo natural de Dios. Entonces nosotros hablamos de lo sobrenatural. Esas son dimensiones que cuando tú entras y dices, no, yo no voy a dar mi dinero. Yo te puedo contar algo muy rapidito. En estos días nos tocó en una ciudad y llegamos a una ciudad donde estaban un poco de gente profesional y estaba un médico. Y el médico nos hospedó en su casa. Abrió las puertas para nuestro ministerio y él dice que no entendía por qué, siendo un profesional de esta magnitud, que me reservo el nombre por ética, estaba en la condición que estaba. Y yo estaba meciendo en una hamaca que me colgó y el Espíritu Santo ministró. Y yo dije, este hombre se va a ofender porque apenas nos estamos conociendo. Y cuando estábamos en la mesa que vamos a comer, le dije, ¿sabes por qué estás miserable y sigues y vas a seguir miserable? Porque tú has cerrado la mano a dar para lo que Dios te ha dicho. Y ese hombre empezó a llorar. Y la hija le dijo, viste papá que yo te lo he dicho, y la esposa, ¿te das cuenta? Tuvo que venir alguien sin conocerlo. Y este hombre dijo, ahora entiendo y voy a hacer. Prometió construir casa para el Señor y hacer un poco de cosas que en su corazón se dispuso. Pero ¿qué sucede? Cuando alguien, mira, lo que tú tienes, que Dios permite que tú lo administres, es porque Él confía en que tú vas a ser un buen administrador. Pero hay gente que quiere ser más vivo, hay gente que quiere como jugar con Dios y engañar a Dios. Señor, yo prometo, pero si tú me das, cuando me das no, yo aprieto la mano y no voy a dar, porque el que da, queda luego quedando prestado. Pues sencillamente no se va a mover en lo natural de Dios y no va a estar en lo sobrenatural y jamás va a conocer la plenitud, la profundidad de este misterio. Un misterio que ya no es misterio porque está revelado. Sí, sí. ¿Sabe qué, hermano Romero? Hablando de eso, caminar en esa parte de la palabra, ya que estamos hablando de caminar en la palabra. Muchos de nosotros, a veces, a mí una vez me pasó algo, hermano Romero, que todavía me acuerdo y me duele el corazón. No obedecí a Dios, porque cosas que le pasan a uno, ¿verdad? A veces dice que al mejor cazador se le escapa la liebre. Bueno, varón, yo siempre estoy atento para obedecer a Dios. Pero esa vez me trabajó Dios, me probó de una forma, o sea, que nunca lo había hecho. Y no me percaté que era Él. Me di cuenta que era Él como al mes. Me di cuenta que estaba tan ciego, como al mes me di cuenta que era Él. Y dije, oye Dios, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Si todo lo que tú me dices yo lo hago. Y pum, se me vino. Porque tú no le diste, ¿te acuerdas a mi sierva ya en una ciudad donde yo fui a predicar? ¿Te acuerdas, Betuel? Ay, Dios, me acuerdo todavía del corazón. Dios sabe, ahorita Dios sabe que me he arrepentido por esto como 1000 veces. Entonces, sí perdí allí, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Por no haber interpretado o en ese momento discernido que era Dios. ¿Me entiendes? Muchos de nosotros, hermano Romero, hemos desperdiciado muchas bendiciones. La iglesia del Señor
está económicamente caótica, vamos a decirlo así, está pasando dificultades. ¿Sabe por qué? Porque no hemos querido caminar en la palabra del dar, del dar. Nos duele, nos duele. Mire, varón, hay que construir un templo, ahí estoy yo, aunque sean 200 bolívares que sea. Aquí está, aquí estoy. Aquí está, aquí estoy. Algo siempre doy. ¿Por qué? Porque yo sé que es una tierra fértil. ¿Me entiendes? Son tierras que uno zumba la semilla que antes de caer ya están así, ya nace. Sí. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué pasa, hermano Romero? Nosotros, yo tengo un caso, una vez voy a predicar yo para Upata, me recuerdo. Iba a predicar para Upata. Tenía la plata. Resulta que Dios me dice que la di. Yo di toda la plata. Quedé sin nada. Me llaman a predicar. No quería ir a predicar, de verdad que no quería ir. Y entonces me llama el pastor de allá y me dice, pastor, aquí lo estamos esperando. Una iglesia muy grande ahora. Señor del cielo. No quería ir. Ese día se me dañó el teléfono. Ese día. Ay, Dios, y di la plata, quedé. Yo digo, bueno, Dios, yo no sé. Yo no tengo plata para ir. Una hermana me dice, yo lo llevo en el carro. Está bien. Pero hay un detalle. Le digo a Dios, yo no tengo la plata para dejar aquí a mi esposa. O sea, buscando excusas para no ir. Varón, llegó una persona que no conoce a Jesucristo. Me dijo, hermano, estaba en mi casa anoche, a las 2 de la mañana, a esa hora yo estaba orando. A las 2 de la mañana, sentí una inquietud, me desperté. Betuel, que yo tenía que darle una plata a usted. Y llegó a la casa a las 9 de la mañana. Y llegué aquí, no sé, preguntando, llegué. Aquí está. No voy a decir que fue Dios. No voy a decir que fui yo. Lo que sé es que yo le acabo de dar esta plata a usted y siento que se me quitó un peso de encima. Y un tremendo peso. Entonces, varón, 1000 y algo. Yo dije, oye Dios, tú mueves la gente. ¿Pero por qué Dios lo mueve? Porque nosotros damos. Él dice, da. Y se os dará. Y se os dará. Esa es la ley, es la ley espiritual. Sí, o sea, la ley de Dios, lo sobrenatural. No lo natural. No lo natural. Porque a nosotros nos cuesta caminar en esa palabra. ¿Me entiendes? Miren, mi hermano, yo construí mi casa. Todo eso. La iglesia me dijo a mi pastor, le queremos ayudar a construir la casa. No. No vaya a ser que pasado mañana digan que ustedes me construyeron la casa. Sí. No. Deja que sea Dios. Fue Dios. Dios movía a pura gente inconversas que no conocían a Jesús. Entonces, eso es lo que Dios hace cuando nosotros caminamos en esa palabra. Cuando usted y yo entendemos que el caminar en esta palabra nos hace libres y hacemos que otros también sean libres. Eso es como producir, tener vida y producir vida, porque somos nosotros los entes de cambio. Mira, hay naciones que han entendido esto y son naciones bendecidas. Nosotros podemos hacer un análisis, nosotros que vivimos estudiando un poco la situación de algunos países, podemos ver que, por nombrar algo y sin ofender a alguien, los que hemos tenido la oportunidad de salir en algún momento, yo en algún momento fui a Colombia con una óptica muy diferente, inclusive no tiene el auge, no tenía, perdón, que hoy tiene. Pero hablando con algunas personas, con algunos amigos que están allá, hablábamos de la condición de la organización con la cual nosotros trabajábamos en Caracas y no tenían no habían desprendido, no se habían desprendido en la magnitud del dar. Y cuando la nación que tiene a Dios por Señor entiende el secreto del dar, vemos cómo se entra un avivamiento, cómo se abre la bendición, los espíritus que persiguen nuestra finanza, porque quiero decirte a ti que hay espíritus que persiguen la finanza y los viejos en el argot criollo lo decían, hechas en saco roto. ¿Por qué? Porque cuando tú crees que te la das de vivo
y crees robar a Dios, o crees que esto es un negocio, una viveza, que el pastor es un ladrón, que el otro es un vividor, entonces tú te estás metiendo en problemas con el Dios que creó todas las cosas. Entonces, las naciones que han entendido esto, tú las ves desprendidas. Puerto Rico es una isla, pero una isla donde ha aprendido a dar, donde ha aprendido a sembrar, donde los ministerios son bendecidos. Y Puerto Rico en un momento fue el punto de referencia del Evangelio. Colombia, vemos la magnitud del avivamiento, del crecimiento, gente que ha entendido esto que es como escondido para muchos. Y en Venezuela, lamentablemente, pastor, estamos atrasados. Hablando con unos amigos de Puerto Rico en algún tiempo, hace unos años, ellos decían que teníamos un atraso, haciendo algunos sociólogos análisis, que había un atraso en cuanto a la perspectiva de ver, o la óptica de ver el Evangelio de nosotros en Venezuela. Bueno, y no compartía totalmente el término que empleaban, pero nosotros tenemos que despegar en algunas áreas que han sido todavía pesadas, porque hay un patrón que se estableció y es cuidado. Hay ministerios que se mueren porque la iglesia lo pesa, y hablando con todo respeto a la palabra, lo escachapan, lo pisan y lo matan hasta que se mueren, lo ahogan. Hay gente que no ha aprendido a dar, que no aprende a sembrar. Hay gente que es tacaña, gente mezquina, gente que ve a los hombres de Dios que se entregan en cuerpo, alma, espíritu, en todo a dar por la obra de Dios, y no se atreven ni siquiera a sembrar para que ese hombre salga a la expansión del Evangelio. Gente que está viendo la necesidad caótica y no se atreve a dar. Entonces el Señor mueve a gente que nosotros le llamamos mundanos, o los catalogamos de cualquier manera, pero son gente que tienen la revelación, el Espíritu les mueve, como el caso que tú me estás contando, pastor, y van y son bendecidos. Y luego nosotros decimos, ¿y por qué Dios les prospera? Porque son gente más entendida, inclusive, que los que tienen la mente de Cristo. ¿Por qué hay ministerios que no avanzan? Porque ¿a quién puso el Señor en la tierra para hacer? A la iglesia, al pueblo, el que quiere ser bendecido, el que quiere prosperar. Y hablo de la prosperidad en el Señor. Deben prosperar su alma, prosperar en todas las cosas, y van a prosperar en todas las áreas de su vida. Pero el secreto es dar. ¿Sabes qué, hermano Romero? Te voy a contar una historia. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Padre, te encomiendo mi espíritu. Dios se llevó su espíritu, pero quedó el cuerpo guindando. Los discípulos se fueron corriendo. Todo el mundo se fue y dejaron al cuerpo guindando. Nadie tomó en cuenta el cuerpo de Jesús, porque había que invertir en el cuerpo de Jesús. José de Arimatea y Nicodemo invirtieron, número 1, tiempo. Hablaron con Pilato. Número 2, invirtieron dinero. Compraron sábanas nuevas, especies aromáticas. Lo metieron en una tumba nueva de rico. Invirtieron dinero. El cuerpo de Jesucristo, los ministerios a veces están guindando. No hay quien los baje, no hay quien los apoye. Se necesita José de Arimatea, Nicodemo, gente de visión y de revelación para poder alcanzar lo que Dios quiere alcanzar con cada ministro del Señor. Porque quiero decir que todos hemos sido llamados con distintas visiones, ¿sí? En el caso de nosotros, yo necesito 3 cámaras. ¿Por qué? Porque quiero extender algo. No, es para extender el reino. El reino. No es para yo, es el reino. Para mostrar lo que Dios hace. A través del ministerio Impacto de Dios. Nosotros no hemos mostrado todo lo que Dios hace. Paralíticos se han parado. Gente dormida, la mitad del cuerpo dormida se despierta. Allá en la iglesia. Eso ha pasado. En Sierra 5. Ahí en Sierra 5. Me contaron gente, amigos que estuvieron ahí. Ajá. ¿Sí? Nos predicamos en Sierra 5. Sí. Ajá. Muchos amigos tuyos ahí se pararon gente. Mira, eso fue algo extraordinario. ¿Sí? Entonces, gente con cáncer se sana. En la iglesia debemos tener por lo menos 4 personas que están perseverando que fueron sanadas de cáncer. Que tenían cabeza pelada. Ahí están sanitos. Gente que fueron mitad dormida, ahí están caminando normal. Se les despertó el cuerpo. ¿Cómo que se llama eso que le da? Parálisis. Ese asunto, parálisis. Gente, hermano,
Milagros extraordinarios. Sí, porque está la ACV, Ajá. el accidente cardiovascular. Eso, milagros. Ahora, ¿para qué queremos eso? Para mostrar, para grabar, para mostrar aquí a través de la televisión lo que Dios está haciendo, cómo Dios se está moviendo, con la manifestación del poder de Dios. La manifestación. Yo digo que si usted va a la iglesia y no siente a Dios, regrésese. Si usted va a la iglesia y pisa la iglesia y no siente a Dios, regrésate. Con llegar y pisar, ya tienes que sentir a Dios. ¿Me entiende? Esa es mi frase. Ahora, ¿qué pasa? Hay ministerios que están estancados. ¿Sabe cuánta gente podría salvarse a través de eso? ¿Sabe? De repente usted tiene otra forma. Otra óptica. Otra óptica, vamos a decirlo así. Ah, pero usted también necesita ese apoyo. Sí. ¿Me entiende? Y así. Entonces, a veces hay gente dentro de la iglesia que tienen para apoyar, que tienen para hacerlo y no lo hacen. ¿Me entiende? Mas sin embargo, bueno, Dios nos ha honrado de una u otra manera. ¿Verdad? Dios nos ha honrado. Y de repente Dios lo ha honrado a usted también. Y así ha honrado a muchos pastores. Así lo que quiero decir es que hay parte del cuerpo del Señor que están guindando. ¿Cuántos ministerios se estancaron, varón? Porque necesitan un empujoncito. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios están estancados? Porque necesitan un empujoncito. Y gente que lo puede hacer no lo hace. Pues permíteme decirte que Dios va a mover en este último tiempo. Voy a soltar esta palabra. Dios va a mover en este último tiempo. Gente que va a creer la palabra, va a ser bendecida por Dios, porque van a apoyar el ministerio, que van a salir adelante. Porque Anaco, escucha esta palabra, Anaco va a ser estremecido por el poder de Dios. Y lo que va a comenzar Dios por las autoridades. Por las autoridades. Dios se va a mover en las autoridades. Escuchen esto, iglesia de Dios. Dios se va a mover en las autoridades. Nuestra ciudad va a ser estremecida por el poder de Dios. Gente de otras ciudades, de otras, van a venir a ver qué es lo que está pasando en esta ciudad. Porque en esta ciudad van a haber cambios. Hay hombres con la unción, hay hombres con gloria, hay hombres que están allí esperando un empujón, pero va a haber un levantamiento, va a haber una gloria sobrenatural en esta ciudad, hermano Romero. Amén, amén, claro que sí. Hay gente que cree que esto es locura. Y yo quiero decir que lo que está haciendo el Señor es llamando a su pueblo a que se ubique justamente donde Él quiere que estén ubicados. Si hay ministerios de gente efectiva en la obra de Dios, gente que puede dar mucho, pero hay gente también, como está diciendo el pastor Betuel, gente que está estancado, gente que no ha querido arrancar, gente que con un espíritu de conformismo, y el espíritu de conformismo detiene, solamente ya hoy vistes algo y crees que eso es todo. Hay gente que vio un poco y le falta mucho por ver, le falta mucho por caminar y creen que eso es todo, y cuando se detienen, entonces empiezan a hacer murallas, barricadas, para que los que vienen detrás no puedan avanzar. Y por eso el Espíritu Santo, como lo dije hace momentos atrás, está moviendo cimientos y están saliendo ministerios emergentes para que la gloria de Dios cubra toda la tierra, para que la gloria de Dios cubra la ciudad. Yo me sumo a esta palabra profética que está soltando el pastor Betuel. Yo sé que aquí han empezado a suceder cambios en esta ciudad, y esta ciudad donde están sucediendo cosas vertiginosas, donde se está moviendo la gloria de Dios, va a ser estremecida a un nivel de sobrenaturalidad para llevarnos a la excelencia de lo que Dios quiere que suceda en nuestra ciudad de Anaco. Y han venido sucediendo cosas y apenas está empezando, porque yo sé que hay ministerios que van a arrancar. Declaramos ahora que estos ministerios estancados empiezan a cobrar vida y se mueven en la dimensión profética, en esta palabra de Dios, en este tiempo, para hacer las cosas para las cuales fueron diseñados. Hay gente esperando algo y el Señor le dice: está en tus manos, solo acciona lo que tienes en tus manos. Hay gente que está esperando y sueña con ir a las naciones, pero primero tenemos que empezar por nuestro territorio. Es nuestra ciudad la que tenemos que impactar, y aquí hay mucho potencial. Aquí hay ministerios poderosísimos en esta ciudad, aquí hay gente valiosa, aquí hay gente con conocimiento, gente que tiene empuje, pero les hace falta
como que dar un paso adelante. Y mi llamado en esta tarde es para usted, amado ministro, para usted, amado líder, para usted, amada iglesia, es a dar ese paso de valentía, sumarse, sumergirse en esta dimensión, y veremos entonces los cambios que deseamos para nuestra ciudad. Todos a la par caminando, veremos cómo nuestra ciudad cae de rodillas ante la presencia del Señor. Amén, así será. Bien, damos gracias a nuestro Dios por el privilegio de haber compartido la palabra. Hermano Romero, gracias por aceptar la invitación. Damos gracias a nuestro Dios por los televidentes, ¿verdad? Yo digo, hermano Romero, que mucha gente hoy ya va a pensar diferente. Hay gente que se les cambió el pensamiento, que decían que no podían, que ahora sí van a poder. Hay que sacarse el chip, sí, renovar la mente. Sí, yo digo que va a haber gente ahora que va a ser, que mañana mismo, hoy mismo, van a comenzar. Yo voy a iniciar en el nombre del Señor. Dios nos va a bendecir. Mucha gente está preocupada por la economía. Permíteme decirle que para nosotros la economía de nosotros es celestial. Amén. No depende de acá, sí, de Estados Unidos, no, ni de Europa. No, Estados Unidos ni Europa. Nosotros no tenemos nada que ver con nuestra ciudadanía tiene una economía estable. Sí. Somos embajadores del reino de los cielos, y cuando nosotros estamos acá, nuestra economía está allá y depende de allá. Así que nosotros los que estamos acá dependemos del reino, porque estamos caminando en el reino, estamos estableciendo como ciudadanos del reino, así que nuestra economía no está en crisis. Sí, no, jamás. Entonces, eso es para muchos que están pensando en su humanidad. Así que bueno, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, será hasta una nueva ocasión. La gloria es de Dios. Impacto de Dios. Excelencia y calidad educativa donde tus hijos estén seguros en manos de excelentes profesionales. No sigas buscando. En Anaco está la solución.